Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 112 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:19 de la noche en Berlín, en una fría noche berlinesa. En la transmisión de esta noche vamos a realizar un análisis de la entrevista concedida por el presidente ruso Vladimir Putin a la televisión pública rusa 2 días atrás, una entrevista verdaderamente en profundidad de más de 1 hora y media de duración, con algunas definiciones muy, muy importantes, algunas declaraciones verdaderamente explosivas, aunque bien distintas de los extractos difundidos por la prensa occidental en los grandes medios. Una charla muy, pero muy interesante. Así que en esta transmisión vamos a realizar un análisis en profundidad de al menos una parte de toda esta entrevista. Por cierto, para los interesados y para las interesadas en la entrevista completa, entera, en toda su extensión. La presentamos el día de ayer con subtítulos, con doblaje al inglés y con subtítulos. Lamentablemente carecemos de un doblaje al español, pero los subtítulos generados por YouTube y corregidos en parte por nosotros realmente aparecen muy bien, bastante correctos, así que quien la quiera presenciar en su totalidad puede sin dudas por ahí. Ya aquí van apareciendo los demoledores y las demoledoras desde todo el mundo, como siempre, muchos de nuestros viejos y queridos amigos por ahí, como siempre, naturalmente, nuestra queridísima Beatriz en la moderación desde Ciudad de México. Bueno, gente por ahí desde La Serena, Chile, desde la propia Rusia, bueno, Buenos Aires, Perú, Madrid, Barcelona, Cataluña, bueno, gente de demoledores y demoledoras de todos lados, como siempre, para nosotros, eh, a nosotros nos congratula verdaderamente, el corazón aparece a pleno cuando todos ustedes nos acompañan ahí con su presencia. Es el sentido básicamente de nuestras transmisiones y de todo nuestro trabajo. Así que siempre gracias y más gracias a todos ustedes. Si quieren, demoledores y demoledoras, antes de comenzar con el análisis de la charla, podemos presentar un repaso muy cortito, más que un repaso, yo lo llamaría un análisis concreto de dos situaciones en particular en el frente de batalla, ya que realizamos la última transmisión el miércoles, si no recuerdo mal, el pasado miércoles realizamos la última transmisión y ahí presentamos en detalle lo sucedido desde ese día o desde el día anterior, desde el martes hasta el miércoles en términos militares. Podemos realizar una actualización sencillamente de eso, de los dos hechos más importantes. Básicamente, el primero, una vez más, analizado en detalle en la última transmisión en vivo, el pasado miércoles, el ataque de milicias supuestamente constituidas por rusos contrarios a el gobierno de Putin, ¿sí? Por rusos anti-Putin, atacando, ¿sí? Desde territorio ucraniano, pero con armamento occidental, formación occidental y órdenes occidentales, también contra los poblados y las pequeñas ciudades ubicadas en la frontera. Lo particular de este ataque, naturalmente, aparece en
el hecho de que realizan ataques contra territorio ruso, no realizan ataques contra territorios ucranianos tomados por los rusos, sino contra territorios rusos reconocidos por los propios ucranianos como rusos. Por eso esta cortina de humo, esta máscara de los grupos paramilitares supuestamente constituidos por rusos, ellos supuestamente presentarían el derecho como ciudadanos rusos a cometer estos ataques contra el gobierno en el poder. Hasta el momento, lo mismo que el miércoles, todos fueron rechazados. Solo quería presentar algunas precisiones. Según las autoridades rusas, participaron hasta ahora alrededor de 2.500 milicianos, nada más y nada menos, 2.500 milicianos, más de la mitad de ellos ya fueron contabilizados como muertos, más de 50 tanques. Bueno, un ataque bastante considerable, más aún recordando el primer ataque de este tipo el año pasado, también con eh, milicias paramilitares supuestamente constituidas por rusos disidentes. En aquella oportunidad, si no recuerdo mal, participaron como mucho 50 o 100 milicianos. Bueno, en este caso el ataque presentó características mucho más fuertes, mucho más masivas, pero aún así fue rechazado, hasta el momento fue rechazado en su totalidad. Recuerden nuestro análisis el miércoles, básicamente este ataque responde a eh, objetivos mediáticos y no responde en primer lugar a objetivos militares, sino que en primer lugar responde a objetivos mediáticos, generar portadas, generar noticias, generar narrativas, más aún considerando la situación interna de Ucrania, más aún considerando el decreciente apoyo de los Estados Unidos y también considerando naturalmente las elecciones iniciadas en Rusia el día de hoy. Desde hoy hasta el domingo los rusos participan en las elecciones. Por general en los países convencionales las elecciones, bueno, aparecen en un día, ¿no? Son realizadas en un día. Bueno, en Rusia, debido a su tamaño, esto representa algo eh, irrealizable, algo imposible. Entonces, a lo largo de 3 días en el vastísimo territorio ruso, los rusos y las rusas participan en las elecciones. Y bueno, ¿qué querían con esto, con esta operación? Generar una mancha a esa elección. Por ahí también el día de hoy comenzó una interpretación alternativa de esto y por eso lo quería presentar una vez más. ¿Cuál la interpretación? Bueno, básicamente una interpretación con un matiz más militar. La idea de que en los últimos, o a partir de el hecho constatable de que en los últimos 2 meses Rusia comenzó a generar eh, concentraciones de recursos militares en la frontera norte con Ucrania, sí, de ahí que desde hace más o menos 1 o 2 meses proliferen las interpretaciones respecto a la posibilidad de la apertura de un nuevo frente de ataque ruso en Sumi, como así también de un ataque nada más y nada menos contra Kharkov, ¿sí? Aquí, esas los dos escenarios barajados eh, por las autoridades, por las Fuerzas Armadas ucranianas, a partir de la conglomeración de tropas y de equipos durante estos últimos 2 meses. Bueno, hoy apareció la interpretación, apareció un analista bastante serio, comenzó a presentar la idea de que estos ataques no solamente respondían a objetivos mediáticos, sino que además representaban de alguna forma ataques preventivos frente a esto, ¿no? A estos ataques esperados por los ucranianos, estos ataques por el norte, y que a través de estos ataques los ucranianos supuestamente querrían
cercenar la capacidad ofensiva, o bien en el caso de conquistar posiciones, generar bueno, una reasignación de esas tropas hacia de esos recursos concentrados aquí, bueno, generar una reasignación de esos recursos hacia la reconquista y la defensa en lugar de que aparezcan disponibles para un ataque en profundidad en esa zona norte. Recuerden que efectivamente si Rusia comenzase un ataque por aquí en la primavera, junto a una ofensiva a gran escala en el resto del frente, en el este y en el sur, bueno, Ucrania aparecería en una situación muy complicada porque ya las propias tropas aparecen en una situación muy difícil en el este y en el sur, presentan resistencia con sus últimas fuerzas. Bueno, la reasignación de recursos hacia el norte para comenzar enfrentamientos en un nuevo frente generaría una sobrecarga aún mayor. Por eso esta idea, divulgada hoy por un analista bastante serio, para mí aquí comete un error, pero bueno, legítima y fundamentada, esta idea de generar de alguna manera una preparación, un ataque preventivo frente a la posibilidad de la apertura de un frente norte por los rusos. Es el primer elemento de este repaso rapidísimo, brevísimo, por las novedades más importantes. En los últimos días no aparecieron, más allá de esto, no aparecieron grandes novedades, por eso no establecimos el foco en esto, sino en otros temas de análisis. Tranquilos, demoledores, tranquilas, demoledoras, cuando comiencen una vez más hechos fundamentales de peso en el frente, nosotros los vamos a presentar en detalle como los presentamos aquí, ¿sí? No solamente con reportes, sino con análisis. Por ahora la situación más o menos presenta en términos estructurales el mismo contexto referido aquí varias veces durante las últimas semanas. Quizás la novedad más importante efectivamente aparezca por aquí en la famosísima Stepove y Verdichi, ¿sí? Eh, Stepove y Verdichi por aquí. En los últimos 2 días, los rusos finalmente, después de durísimos enfrentamientos desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Bueno, finalmente pudieron no solamente conquistar Stepove del todo, sino realizar la toma de prácticamente todo Verdichi. Y esta la novedad, este avance, ¿sí? Esta cuña lograda sobre territorio ucraniano, incluso más allá de este río, el famoso río, famoso no, un riacho, una riacha, conocido como Durna, pero importantísimo para la defensa ucraniana, en tanto a partir de esta barrera natural quieren estabilizar el frente después de la caída de Avdiivka. ¿Sí? Esa es la idea de los ucranianos, estabilizar el frente ahí, tanto como puedan. Bueno, recuerden una vez más, ya lo presentamos en numerosas oportunidades esto, después de las muchas líneas defensivas ucranianas, la primera línea defensiva fuerte aparece por aquí, aparece a lo largo de este riacho, Durna, y luego con la reserva de agua de Karlivka. Esto, por eso nosotros en un principio, no en un principio, inmediatamente después de la caída de Avdiivka, vaticinamos tarde o temprano la toma de todo esto, lo vaticinamos y efectivamente presenciamos día a día avances rusos. En los últimos días, en las últimas semanas, los ucranianos pudieron retrasar los avances inicialmente muy rápidos de los rusos tras la caída de Avdiivka y la desbandada ucraniana. Bueno, finalmente pudieron retrasar un poco los avances, tanto en este frente como en este y en este mismo, pero finalmente, después de algunos días de estancamiento en esta región, finalmente los rusos pudieron realizar una penetración aquí, sí, pudieron generar una ruptura y ya aparecen a la altura del río. Así que una vez tomado esto, ¿cuáles son los próximos pasos de Rusia aquí? ¿Sí?
básicamente los siguientes. Una vez esto consolidado hoy, esa es la novedad de hoy, esto fue conquistado el día de antes de ayer, a partir de entonces comenzaron muchísimos ataques rusos, contraataques con el objetivo de reconquistar esto, un lugar muy chiquitito pero de importancia estratégica. Fueron rechazados los contraataques, así que próximos pasos de los rusos, bueno, naturalmente la toma de todo Verdichi. Una vez logrado eso, obviamente, hacia arriba, básicamente todo esto para Rusia, ¿sí? Ya que una vez tomado aquí, nada más en esa zona ubicada entre el río, las vías del tren y el territorio ya tomado por los rusos, nada más ahí que sencillamente el avance de Rusia, su presencia para conquistar esos territorios. Y por otro lado, una vez tomado esto en su totalidad, comenzará naturalmente la operación de cierre con Orlivka. Orlivka prácticamente tomada también en su totalidad. Seguramente conquistarán los rusos los terrenos restantes en poder ucraniano en los próximos días. Una vez hecho eso, la operación de embolsamiento, el cierre con la frontera natural del río. Así que todo esto para Rusia, ¿sí? Básicamente lo predicho aquí hace ya bastante tiempo, y una vez tomado Orlivka y la parte norte de Sivierne, próximo objetivo esto de aquí, ¿sí? Así, y desde ahí hasta la reserva, si bien la reserva de agua, si bien aquí presenciamos la existencia de terrenos bastante extensos, no aparecen localidades, pueblos, ciudades con capacidad defensiva, así que esto básicamente tomado por Rusia muy rápidamente una vez cerrados los frentes mencionados antes. Arriba. Así que todo de acuerdo a el plan de los rusos y nuestro análisis, o por lo menos nuestro análisis relativo a los planes de los rusos. Nosotros carecemos de los planes de las Fuerzas Armadas rusas, pero a partir de los movimientos en el campo de batalla vamos determinándolos, ¿sí? Y por ahora básicamente nos acompaña la suerte o nos acompaña el buen tino, así que hasta ahora parecemos en lo correcto. Quizás también interesante, y acelero un poquito la presentación de esto porque no quiero más tiempo dedicado a esta muy breve presentación de estas novedades. Recuerden una vez más, lo recuerdo por enésima vez, la toma de Avdiivka en realidad aparece como una parte de una operación militar más grande destinada a generar alrededor de Donetsk una barrera o un colchón defensivo para que no puedan los ucranianos más realizar ataques con su artillería contra la ciudad de Donetsk, capital del Oblast del mismo nombre, y la ciudad más importante de todo el Donbass, ¿no? Una ciudad de más de 1 millón de habitantes. El día de hoy, bueno, por eso, ¿sí? Lo de Avdiivka aquí y lo de Avdiivka aquí, ¿sí? Llamémoslo el Avdiivka ampliado, eso aparece como una parte de esta operación tendiente a generar ese colchón de defensa en la zona noroeste, pero dentro de esta operación también aparece naturalmente esta zona como prioridad posterior y obviamente también la zona sur, la zona aquí, hasta Buledar prácticamente, ¿sí? En esta zona, bueno, los avances fueron realizados a través de Marinka, a través de los avances en Marinka. Por aquí reacomodo un poco mis pestañas. A través de los avances llevados a cabo en Marinka, bueno, fueron generando, fueron reacomodando o reposicionando el frente cada vez más lejos de Donetsk, así que esto parte de la operación también de aquí hacia Buledar, hacia el sur, donde por ahora aparece el lugar de menores avances hasta el momento y el de mayor énfasis una vez concretados
el norte y el sur aquí, en esta zona. Por eso, en el día de hoy, desde esa zona, bueno, aquí el video de ataques, todavía ataques contra Donetsk, población civil muerta desde aquí, ¿sí? No por nada. Aquí, bueno, un video con eh, ataques rusos contra blindados ucranianos en esta zona. Así que todo eso parte de la misma operación, de alguna manera, de blindaje de Donetsk. Ya del norte prácticamente cerrado, esto todavía aquí abierto. Aquí una penetración importante a través de Marinka, seguramente el objetivo más o menos hasta Kurakove. Y una vez hecho eso, sí, esto, la bajada hasta Buledar, hacia esa fortaleza llamada Buledar, ¿sí? Bueno, solo quería contextualizar las novedades de estas últimas 24 horas y el sentido de estos ataques, el marco un poquito más amplio, ¿sí? Dicho esto, queridos demoledores y queridas demoledoras, podemos comenzar ahora sí con la entrevista, con el análisis de la entrevista. Bien. Aparecía el mapa, ¿verdad? Recién, queridos demoledores, o estaba presentando todo sin presentar el mapa. Sí, bueno, con tantas pestañas abiertas acá, yo a veces aparezco un poquito confundido. Mil disculpas por eso. Ahora vamos a, de cualquier modo, comenzar con, em, con el análisis de la entrevista. Recuerden una vez más que presentamos la entrevista completa en exclusiva, ¿sí? Porque sí, efectivamente, en RT también presentaron una versión de la entrevista, de hecho, abreviada, menor, más corta que esta, pero bueno, recuerden que RT aparece prohibido, cancelado, censurado en la mayor parte de los países de Europa e incluso de América Latina. Así que la única entrevista en YouTube, la nuestra, ¿sí? Eh, así que, así que no la desaprovechen para los interesados en toda la entrevista, una entrevista de casi 2 horas de duración. Y a propósito de esta entrevista, quiero comenzar el análisis con, bueno, algunas referencias. La entrevista fue realizada antes de ayer, el día miércoles, con un entrevistador conocido como Dmitry Kesiliov. Voy a presentar aquí muy rápidamente su página. Este señor, un presentador de la televisión pública rusa, muy conocido, además director de Rossiya Segotnia, básicamente de Rossiya Segotnia, representa una corporación mediática, un grupo de medios público, estatal, representa el grupo de medios a cargo de Sputnik, a cargo de RIA Novosti. Sputnik, la agencia de noticias y cadena de radio; RIA Novosti, una agencia de noticias rusa antiquísima de la época de la Unión Soviética; y otros medios públicos rusos. Este señor, Dmitry Kesiliov, aparece a la cabeza, representa el director, quizás Margarita Simonyan, para ustedes, aparezca como la figura más importante porque ella representa la editora en jefe, ¿sí? Ella aparece a cargo de los contenidos, pero el director, ¿sí? El director, quien determina las políticas de este grupo de medios rusos, bueno, aparece aquí, este señor, Dmitry Keselyov, además de director de Rossiya Segotnia, designado por Putin, por cierto. Además de eso, un presentador televisivo también muy, pero muy famoso. Bueno, quizás precisamente por esto, por el hecho de que Putin, de que la entrevista aparecía en la televisión pública rusa con el director de
el grupo de medios Rossi Yasegodnia, un grupo de medios público estatal dirigido por este señor, con un presentador muy conocido, pero muy cercano a Putin, ¿sí? Designado por él como director de este medio, un periodista cercano ideológicamente al gobierno. Quizás por eso Putin aparecía mucho más tranquilo que en la entrevista con Tucker Carlson, y precisamente por eso pudo deliberar, pudo responder en profundidad, ¿sí? Sin apremios, sin apuros, sin necesidad de aparecer, sin necesidad de aparecer a la defensiva. Esto mismo recordaba Putin en su en una entrevista tras la entrevista con Tucker Carlson, según el propio Putin, él comenzó a la espera de preguntas duras. Después Tucker Carlson en realidad generó una entrevista distinta a la esperada por Putin, pero bueno, al principio Putin aparecía con todos los cañones y aquí no, aquí vamos a presenciar a un Putin tranquilo, suelto, y precisamente por eso van a aparecer definiciones y un nivel de análisis distinto, mucho más profundo. ¿Sí? Una entrevista más larga tanto que la entrevista de Tucker Carlson como más larga que la entrevista hecha posteriormente para la televisión pública rusa, una cortita de media hora también publicada aquí. Bueno, una entrevista muy, pero muy interesante con Putin desarrollando sus ideas en profundidad, ¿sí? Y con básicamente dos ejes. La entrevista presenta dos ejes y ya comenzamos, tranquilo, un poco larga la introducción, pero antes de quiero contextualizarlo. La entrevista presenta dos ejes. El primero ligado a la política interna de Rusia, con temas como el desarrollo económico, la migración, el desarrollo demográfico, muy interesante, el envejecimiento de la población rusa, la política de Rusia para el aumento de la tasa de natalidad, un montón de cuestiones eh, existentes en todos los países del mundo y más aún en los países desarrollados. eh, pero bueno, rara vez tratadas en profundidad por los líderes occidentales, por lo menos de este lado del mundo. Bueno, Putin presentó esto en detalle, como siempre, con muchísimo conocimiento, con una línea muy clara de lo que quiere, más allá de que uno participe o no de su mirada, políticas claras concebidas, no solo por él, sino incluso por sus colaboradores. Esto lo recuerdan varias veces en la entrevista, que sus planes respecto a todos estos temas de política interior descienden de un equipo de trabajo con expertos. Él determina los lineamientos, pero después los expertos determinan en temas económicos, demográficos, migratorios, las políticas concretas. Esa es la primera parte, el primer eje de la entrevista. No lo vamos a presentar porque eso responde a la política interna rusa. Súper interesante para los interesados y las interesadas en la política interna rusa. Por el contrario, nosotros vamos a presentar el segundo eje de la entrevista ligado a la política externa de Rusia, ¿sí? A la política exterior, a la relación con Europa, a la relación con Estados Unidos y a la guerra, naturalmente, también, y al nuevo orden mundial. Eso vamos a presentar porque, bueno, nosotros aparecemos enfocados en la geopolítica y la geoeconomía. Una vez más, súper interesante lo de política interna rusa, así que si alguien interesado, que no desaproveche la entrevista entera con todos estos temas analizables a través de toda la entrevista. Comencemos entonces con el análisis. ¿Sí? Aquí la entrevista. Vamos a comenzar por un primer fragmento. Estos dos ejes de política interna y política externa aparecen entremezclados, por eso nosotros vamos a realizar un salto de un lugar a otro. El primer lugar, esto comienza así. Mr. President, during your address, Vamos a comenzar con el primer tema ligado a la política externa de Rusia, no la política interna, una vez más. Aquí, cuando comienza Putin comienza el reportero con una pregunta interesante sobre
la carrera armamentística iniciada como consecuencia del principio, del inicio de la guerra abierta, por llamarlo de alguna manera, en Ucrania en 2022, ¿sí? Así que with, vamos a comenzar and we are being quite efficient, we judge by a partir the de ahora, result of ¿sí? our work. Em, But sanctions is not the only thing that the West is ahora, doing against us. I'm quoting your address now. The West is trying to drag us into new arms race to repeat the trick that they did in the 1980s with the USSR. So do we have enough reserve if this arms race will happen? no estas ratas de armas, sino esta carrera de armas. Mala la traducción ahí de YouTube. We need to have a maximal return in every ruble we invest in the military field. No one have calculated the expense. No one has ensured the efficiency of this investment. In the USSR, the military expenses were some 13% of the GDP. And if we look 13% del PBI. Interesante ante la pregunta sobre la carrera armamentística iniciada por, como consecuencia de la guerra, él responde, bueno, nosotros debemos determinar la efectividad y la eficiencia de nuestro gasto militar. En la Unión Soviética representaba, no el 133%, difícilmente podrían desembolsar más del 100% en armas. En la Unión Soviética desembolsaban el 13%, lo cual ya representaba muchísimo. the Stockholm Institute's reports, last year the military expenses were 4%, and this year 6.8%. So we have increased by 2.8%. Well, that's a significant growth, but that's not a critical growth. In the Soviet Union, it was 13%, and now we have 13%. 6.8%. And I have to say that the military expenses, defense expenses, they are helping the economy to be more vigorous, so to say, but there are certain restrictions to that as well, and we understand that. This eternal question, so what's better, cannons or daughter? We keep this in mind, but even the modern defense industry that we have now, what's good about it, it's not only has an impact on the civilian industries as well, but it employs innovations necessary for the defense industry, and it is using these innovations to manufacture civilian goods as well, which is very important. And Muy interesante la respuesta de Putin respecto a la carrera armamentística. Por un lado responde, bueno, sí, nuestra inversión militar o nuestro gasto militar presentó un aumento de 2,6 puntos porcentuales, de 4 a 6,6, pero aún muy por debajo de la Unión Soviética con 13. Y por otro lado, sin ninguna referencia del entrevistador a esto, por otro lado responde respecto a el uso o la utilidad de ese gasto militar para el desarrollo de la economía a través de la innovación técnica, ¿no? Muy, pero muy interesante. expenses are not comparable. Look at the United States. Almost $900 billion, 860 billion or something. So you cannot compare it with the expenses that we have. So probably they embezzle a lot because they do not have hyper sound weapons or anything. I will explain. They spend a lot of money. Por otro lado, remarca que también en comparación con Estados Unidos, el gasto militar ruso representa una parte pequeñísima, representa un gasto secundario, y aún así, según él, Rusia presenta una capacidad militar superior, y acá va a presentar su explicación de por qué el gasto de Estados Unidos aparece tan elevado y aún así, por ejemplo, carecen de
armas hipersónicas modernas, ¿sí? On maintaining not only to pay salaries, but they have to maintain their military bases across the world. And it's like a black hole. So it's impossible to calculate anything. That's where they embezzle most of it. But also when they manufacture weapons and ammunition, they also spend such amount of money that it's really hard to assess, to estimate. If you calculate how much they spent on their missile defense system, the famous one that they have. One of the main components of overcoming this missile defense that we have is Avangard intercontinental missile. Avangard, un misil hipersónico desarrollado por los rusos, bueno, naturalmente con la posibilidad de la penetración de los sistemas antimisiles estadounidenses, un misil intercontinental. Gliding vehicle of intercontinental range. So you cannot compare this budget. Basically, we zeroed out everything that they have invested into their missile defense system. That's what we do. That's how we act. But the economy of our armed forces itself, it must correspond to the current realities. Bueno, interesante la respuesta de Putin. Por un lado, nuestro gasto militar no tan alto, ¿sí? Con un aumento en plena guerra de 2 puntos, pero al 6%, el de Estados Unidos muchísimo mayor, el de la Unión Soviética más del doble que el 6%, el 13%. Y por otro lado, con relación al gasto estadounidense, la referencia a ese sistema, bueno, al mal gasto, al gasto sin sentido de Estados Unidos, por lo menos en términos defensivos, con estos agujeros negros de las bases militares y de personal en todo el mundo y, por ejemplo, con malas decisiones en cuanto, por ejemplo, como recién remachaba Putin, el desarrollo de un escudo antimisiles, hoy día completamente superado por el desarrollo de los misiles hipersónicos rusos. Así que malas decisiones de inversión y además el agujero negro de las bases militares y del personal en todo el mundo. Básicamente los está llamando imperialistas. Pero interesante la respuesta de Putin respecto a la carrera armamentística. Esta es la primera respuesta de Putin respecto a la política exterior. Después va a comenzar una charla algunas reflexiones muy interesantes sobre su plan de gobierno para los próximos años para Rusia con respecto a la infraestructura, la economía, la educación, la justicia tributaria, ¿sí? El sistema impositivo, la reducción de la pobreza, la cual según Putin descendió desde el 29% en los inicios de su gobierno al 9,3%, quieren que descienda aún más, quieren que descienda a 7%, después comienza con la migración, hasta finalmente comenzar nuevamente con otro tema de geopolítica, con la guerra y la cuestión de las bajas. Eso más o menos por aquí. To gain momentum, and that will happen soon. A partir de ahora. Well, historically, it's obvious that Nazi regimes don't dissolve by themselves. They usually disappear following a military defeat. I'm speaking of Germany, Italy, Japan. The same is obviously going to happen to the Nazi regime in Ukraine. And we're now advancing all along the front lines, judging by reports from the Ministry of Defense and our military correspondents. As in the offensive, when our troops are on the offensive, has the army found a way to ensure that our losses are lower than those of the enemy? Because the issue of casualties is always an obstacle in the way of any offensive. And the desire to save lives is, of course, easy to explain.
Well, the question is simple, but the answer is simple as well. We need to increase the number of munitions, the number and power of weapons and armaments and assets deployed in the area. Aviation, tactical and army aviation and strategic long-range aviation, I mean, with munitions that are acceptable for armed conflicts of this scale. That would be land-based assets, including high-precision assets and artillery, armored vehicles. Our development is going in light years in this regard. Interesantísima la respuesta de Putin respecto a cómo Rusia quiere o cómo generan la minimización de las bajas, más aún en un contexto de una presumible ofensiva rusa en primavera o en verano. Y Putin responde con muchísima claridad en esto, básicamente a través de la producción de medios para la artillería y de medios para la infantería como blindados y tanques, ¿sí? Ya conceptualizan la guerra en Ucrania definitivamente como una guerra de desgaste industrial y para la minimización de las bajas rusas deben generar más municiones, más obuses, más cañones, más bombas, más vehículos blindados, más tanques. Clarísima la respuesta. Y bueno, esto de que sí, en este sentido aparecemos años luz. Y efectivamente, hace 2 días una nota de la propia CNN con el escandaloso titular de Rusia genera entre 3 y 4 veces más municiones que todo Occidente junto. Bueno, según algunos analistas genera 7 veces más. Pero bueno, aún considerando la versión de CNN como real, 3 veces más, ya 3 veces más Rusia que todo el resto del mundo combinado, ¿sí? Y esa es la respuesta de Putin para la minimización de las bajas rusas. Muy, pero muy interesante. No exaggeration here. That's the answer to your question, I think. The more powerful our assets are, the lower our casualties. The question No nuestro trasero, sino nuestros recursos. Ahí mala la traducción. is bound to arise. What price are we ready to pay for the entire, I wouldn't call it a project, but for this entire challenge that we were forced to face? Every human life is invaluable, is priceless, and the loss of any person for any family is a huge grief. But the question is, it's about the very definition of what we do. You may have noted that one of the people we were talking to, we found with a degree of surprise that there are people just like us there, and we came to help those people. That's essentially the answer to your question. If we abandon those people there, then tomorrow our losses will grow by orders of magnitude. And our children will not have a future because we will feel insecure. We will be a third or fourth grade country that nobody is going to reckon with if we can't defend ourselves. And the consequences may be catastrophic for the Russian statehood. That's the answer. La pregunta es muy buena en este caso del entrevistador. Bueno, ¿cuál el sacrificio? ¿Hasta dónde el sacrificio de Rusia por esta guerra? ¿Sí? ¿Cuán dispuesta parece Rusia a realizar sacrificios por esta guerra? ¿Cuántos sacrificios puede realizar Rusia en Ucrania? Bueno, y responde Putin, bueno, todas las vidas representan, ¿no?, algo invaluable, pero responde 2 cosas. Por un lado,
cuando comenzamos los avances sobre el territorio ucraniano, determinamos que aparecían personas como nosotros, aparecían rusos. Entonces, por un lado, responde desde eso. Ahí aparecen rusos, entonces nosotros debemos realizar sacrificios en defensa de esa población étnicamente rusa, rusófona y demás. Pero además responde también, si no, pronto la propia estatidad, ¿sí? La propia supervivencia del Estado ruso aparece en peligro. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Bueno, ningún sacrificio suficiente por los rusos fuera de Rusia y por la protección del Estado, de las fronteras de Rusia y de la integridad del Estado ruso. ¿Sí? Eso responde Putin respecto a esto. Interesante la perspectiva doble, ¿no? De las dos cosas. The Americans seem to be talking about strategic stability, yet at the same time, they're talking about the need to deliver strategic defeat to Russia. Our position is that we're open for negotiations, but at the same time, the time for good gestures is past. We're out of good gestures. So, is there going to be no negotiations? Bueno, interesante la pregunta. Por las negociaciones, por un lado, bueno, después de todo lo sucedido, ¿qué posibilidad de negociaciones? Y en segundo lugar, esto de que los líderes occidentales machacan con la necesidad de una derrota estratégica rusa, algo repetido hasta el hartazgo por Biden, por Macron, por von der Leyen, bueno, por todos los, por Borrell, incluso hasta por Scholz, si no recuerdo mal, por Annalena Baerbock seguro. Bueno, dentro de eso, si quieren una derrota estratégica de Rusia y no podemos, y bueno, y nuestros buenos gestos en las negociaciones fueron respondidos de esa manera. Entonces, ¿qué posibilidad de negociaciones? Esa es la pregunta. We've never given up the idea of negotiations, but well, no gestures and no compromises then. Well, let me try to explain here. When we were doing the negotiations in Turkey, as I've said many times, I can repeat that once again. Moreover, with the negotiators from the other party, we ended up with a fat stack of documents, a draft of a treaty, and an excerpt from that treaty. It's available. It was signed by the leader of the negotiations group on the side of Ukraine, Mr. Arahamia. There is a signed paper in my office. But as Mr. Arahamia himself said in public at a meeting with international journalists, ex-Prime Minister of the UK, Mr. Johnson, came and talked them out of finally signing and ultimately observing this treaty. And then they started talking about the need to deliver a battlefield defeat to Russia. Are we ready for negotiations? Yes, we are. We are willing to negotiate. The negotiations should be based not on some wishful thinking. No not deberían using basarse, some esa es la traducción correcta. substances, but negotiations based on the reality that we have on the ground, as they say. That's one thing. Number two is many times we've been promised lots of things. Non-proliferation of NATO to the east. Next thing we know, they are standing at our borders. We were promised, not going deep into history even, we were promised that the domestic conflict in Ukraine will be solved using peaceful political means. And 3 ministers of foreign affairs came to Kiev
Poland, Germany, and France, and they promised to be guarantors of those agreements. One day later, a state coup took place. We were promised that Minsk agreements will be observed, and then they publicly said they were not going to observe those. They were only winning time to arm the Nazi regime in Ukraine. Many things were promised to us, so promises are not enough anymore. To start negotiations just because they are running out of ammo would be ridiculous on our side. We are nevertheless ready for a serious conversation, and we are willing to resolve all the conflicts, especially this particular conflict, by peaceful means. But we must understand clearly for ourselves that this should not be a pause that the enemy will use to rearm itself. It should be a serious conversation with security guarantees for the Russian Federation. And we know all the options. We know all the carrots they want to show us to convince us that the moment has come. Once again, we are willing to resolve all the conflicts, all the arguments in this particular conflict by peaceful means. That's what we want. We are ready for this. But this should be a serious conversation with ensuring security for the warring sides. Well, and first of all, we are interested in the security of the Russian Federation. That's where we stand. Bueno, ese pedacito de la entrevista de ¿cuánto? 3 minutos. Si alguien en Occidente, en la OTAN y en los medios occidentales en particular, si alguien quisiera la posición de Putin, bueno, deberían presentar esos 2 o 3 minutos de entrevista como referencia, como indicador de la postura clarísima de Putin. Por cierto, debo recordar una vez más que evidentemente Putin aparece suscrito a Demoliendo Mitos de la Política, porque toda nuestra lectura de la política rusa y de la posición del gobierno ruso, no ahora, sino desde hace 2 años, aparece confirmada por las propias palabras de Putin. Toda, desde antes del conflicto, desde las promesas incumplidas, desde la desconfianza, desde los acuerdos de Minsk utilizados como truco y de lo que eso generó de la reacción rusa, de la posición actual y también con respecto a algo dicho 1000 veces en el canal, la falacia esta de, bueno, como quisimos una resolución militar, la derrota de Rusia, según los occidentales, como que hicimos una derrota de Rusia, no pudimos, bueno, ahora entonces comenzamos negociaciones, ¿sí? Con eso machacaron en los medios occidentales y los líderes occidentales durante muchísimo tiempo. ¿Qué respondíamos nosotros? Claro, vos querés todo por las malas, a los golpes, y cuando no podés, ahí querés una negociación. No. Ahora Putin no va a convalidar una negociación solamente por tu situación de debilidad después de que vos hayas querido una guerra. Ahora Putin va a determinar que quiere una negociación, sí, pero desde la situación actual. ¿Y qué responde Putin ahora? No vamos a comenzar, queremos negociaciones, pero no vamos a comenzar una negociación porque ellos de repente aparecen sin armamento o sin municiones, sino que vamos a comenzar una negociación seria, con garantías de seguridad, no como un truco como la vez pasada, y de acuerdo a la situación en el campo de batalla, porque así lo quisieron ustedes. Todo dicho en este canal 1 y 1000 veces y ahora confirmado por Putin. ¿Por qué? Porque realizamos una lectura seria, porque realizamos una lectura fundamentada, porque no parecemos atados a nadie, ni a los rusos, ni a los chinos, ni a los estadounidenses, ni a los europeos. Realizamos una lectura realista.
¿sí? Fundamentada naturalmente con teoría, fundamentada con fuentes, fundamentada con análisis. Bueno, lo que presentamos, una vez más, aparece confirmado. O eso, o Putin recoge las ideas de nuestro canal, lo cual es poco probable. Pero bueno, si Putin no aparece suscrito al canal, demoledores y demoledoras, las llamamos a todos ustedes, a que ustedes sí nos acompañen con la suscripción y que por favor nos acompañen con el like. Esto de Putin suscrito al final, dicho obviamente en broma, naturalmente, parte bueno, del análisis con un poquito de liviandad a veces de estas cosas tan pesadas. Acompáñanos con el like, demoledores y demoledoras, por favor, porque eso nos ayuda contra la censura y representa una forma de apoyo a esto, al análisis crítico, a una perspectiva crítica de la geopolítica, de la geoeconomía, comprometida con el humanismo, con la paz, con el latinoamericanismo, con el hispanismo, con un mundo mejor, en definitiva, y con una perspectiva crítica y realista. Y acá aparece la confirmación, ¿sí? En lo dicho por Putin. Si presentaran esto en los medios occidentales, así, sin traducción, sin reportes, sin interpretaciones, esos dos o 3 minutos de Putin diciendo esas cosas, aún con los subtítulos de la inteligencia artificial, la cual a veces comete errores, listo, las cosas aparecerían clarísimas para los tomadores de decisión, para las audiencias occidentales, pero no, esto ni lo presentan, ¿sí? Pero la posición de Putin, clarísima, negociaciones sí, pero sobre la base de la situación en el territorio, en el campo de batalla, porque ustedes así lo determinaron, porque ustedes quisieron una resolución por vía militar y rechazaron el acuerdo de paz suscrito prácticamente por los ucranianos, y recordó ahí lo de David Arrayama, el negociador ucraniano, con esto también contado. Los propios ucranianos recordaron esto, el cierre de un acuerdo y hasta la llegada de Boris Johnson con la orden de Estados Unidos, ¿sí? Próxima pregunta a propósito de esto de la desconfianza de I la guess OTAN. we are being too noble. Wouldn't be that once again we will sign something, we will sign some agreement with them, and they will deceive us, and we will console ourselves that we were honest, and then it will be our destiny to get fooled all the time. Americans in the 1990s, they coined medals for the victory in the Cold War. And since then, all these decades, they were decades of great lies. How can we expect them to go and sign an honest treaty, an honest agreement with us that they will carry out, that they will implement with any guarantees for us? So how do we do this? Do you really believe that this is possible? I don't want to say that, but I don't trust anyone. We need guarantees. He escuchado eso de demoledores y demoledoras. No quiero decirlo, pero ya no confío en nadie. Y sí, curado de espanto este señor. Sí, este señor engañado ingenuamente en parte cometió errores políticos en su juventud por ingenuidad, algo reconocido por él mismo, ¿sí? Con las promesas de que no, sin avances, cada vez más avances, advertencia, 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 y en un momento en la puerta de tu casa con los fusiles en la mano. Bueno. And these guarantees must be in writing, and they must be the guarantees that will make us happy, that we will trust. That's what we are saying. I think maybe it's a little bit premature to say what these guarantees could look like, but we are not going to believe some empty promises anymore. I guess you will be cited. So you do not trust anyone, or you do not trust Western partners when you're saying that you do not trust anyone. I prefer to deal with facts, not with some good intentions or conversations.
about, well, the thing that one should trust everyone. When you make decisions at such a level, the responsibility for the consequences of the decision is huge. So we are not going to do anything that is not in the interest of our country. What happened with Macron? Bueno, acá, hasta acá la cuestión bueno, sobre acuerdos, negociaciones, la relación con la OTAN, posibles resoluciones. Acá comienza lo más picante. Macron y Europa, ¿sí? Atención a la visión de Putin de esto, si él muy errado, si no. Recuerden nuestra visión hasta aquí de las cosas, ¿no? Sobre Has todos estos he temas. gone mad or is something he is going to send French troops to fight against our army? La cara de Putin, por favor. He looks a little bit like this feisty gull rooster. He's scaring the Europeans even. How should one react to this? The thing is that the Western troops, Western military are there. They have been there before the coup d'etat and after the coup d'etat. Coup d'etat, no coup, sino coup d'etat en sentido de golpe de Estado. Escuchada la respuesta, ¿no? Demoledores y demoledoras. La OTAN, los soldados de la OTAN ya están allá, desde antes del golpe y después del golpe. Algo dicho aquí en el canal 1000 veces por mí, por Fernando Moragón, por Juan Antonio Aguilar, por Antonio Alonso, ¿quién más? Ariel Umpierres, ¿quién más? Bueno, quienes participaron acá en charlas sobre estos temas, por Guillermo Laferriere, naturalmente también, respondieron esto una y mil veces. Los rusos están enterados de esto, ¿sí? Their numbers have grown many times. They are present there now as advisors. They are there as mercenaries, and they are suffering losses. But if we speak about official military contingents of foreign countries, I'm confident it will not change the situation on the battlefield. That's the most important thing. Same as weapon supplies do not change anything. Secondly, it could lead to very serious geopolitical consequences, because if, for example, Polish troops will enter Ukraine for the excuse they use to secure the Ukrainian-Belarusian border or in some other locations to allow Ukraine to use Ukrainian troops to send them to the contact line for hostilities, I think the Polish troops will never leave anymore. Well, at least that's what I think. Because they will want to bring... Pausa ahí porque hay dichas dos cosas importantísimas. Primero, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué, a pesar del conocimiento de la presencia de efectivos de la OTAN en Ucrania, no reacciona Rusia? Algo también dicho 1000 veces en el canal, y perdón por la insistencia, esto de recordar, esto dicho aquí, pero yo siempre remacho la diferencia entre los análisis serios, fundamentados, críticos y los reportes, los análisis interesados o superficiales. Y proliferan los análisis de este tipo. Entonces, cuando aparecen cosas, visiones serias, no solo la nuestra, sino la de muchos analistas en nuestro canal y en algunos otros canales, pocos canales también, bueno, con el correr de los acontecimientos van materializando esos análisis, van apareciendo las confirmaciones. ¿Por qué no reaccionan los rusos? Básicamente, según el propio Putin, porque eso no genera cambios en el desarrollo de la guerra. Bueno, participan efectivos de la OTAN, sí, pero eso no determina ninguna diferencia, incluso el envío de armamentos más allá de
algún misilazo pegado en algún lugar sin influencia en el frente de batalla. Ahora, ¿cuál la connotación o cuál la consecuencia lógica de las palabras de Putin? No comenzamos una guerra directa a pesar de que ellos participan de manera directa porque no generan diferencia en el desarrollo del conflicto. Ahora, si la generaran, si esos efectivos de la OTAN en el territorio ucraniano, incluso ahora en territorio ruso, con estos ataques de milicias supuestamente compuestas por milicianos rusos, si eso sí generara una diferencia en el campo de batalla, si eso sí connotara un riesgo para la seguridad de Rusia, entonces sí reaccionarían. Y ahí comenzarían los problemas en serio con una guerra mundial en serio, ¿sí? Con una respuesta de Rusia, no en Ucrania solamente, sino en toda Europa, incluso con la posibilidad de Estados Unidos, ¿sí? Y después, interesante lo dicho sobre Polonia. Cuidado porque si participan con envío de tropas, eso va a generar consecuencias geopolíticas fuertes. Y él lo presenta ahí solo con lo de Polonia, pero también lo va a presentar con respecto al enfrentamiento directo con Rusia, ¿sí? Bring back, they dream about that. They want to bring the lands back that they believe to be historically Polish. And they believe they were taken from them by the father of nations, by Joseph Stalin, and they were handed over to Ukraine. Of course, they want them back. And if the official Polish troops will enter these lands, I don't think they will leave. And then other countries could follow suit who lost some of their territories after World War II. And I think the geopolitical consequences for Ukraine, even from the point of view of their statehood, of preserving their statehood, I believe so. These consequences, all these issues will manifest themselves. If we go back to Macron, maybe he decided to avenge Russia for stepping on their toes in Africa. So probably he did not expect us to be so active there. Well, I guess there is certain bitterness when we stayed in contact directly. We spoke about this frankly. Entendida la pregunta, ¿no? Bueno, quizás Macron enojado por el retroceso de Francia en África debido a las revueltas de los africanos con el apoyo de Wagner de Rusia, ¿no? We did not go to Africa. We did not squeeze anyone out of Africa, but the Wagner Group, it started with some economic project in Syria, then it moved on to other countries, to some countries in Africa. We are supporting this group, but only from that point of view that it's a Russian group. We have not squeezed anyone out. It's just that African leaders from certain countries made agreements with the Russian economic operators. They wanted to work with them. In certain areas, they did not want to work with the French. It was not our initiative. It was an initiative from our African friends. I do not understand why should they feel bitter about anything. If an independent country wants to develop relations with some other country, including Russia, for example, Russia, we have not done anything to these former French colonizers in these countries. And I'm not being ironic because historically, in many of these countries, France was a metropolis, was a mother country, and they do not want to deal with them anymore now. So we have nothing to do with this. So maybe it's just a convenient stance for them to take offense and not to notice the problems, the issues that they have. Maybe this embittered emotional reaction from the French president, well, has to do with what's happening in certain African countries, among other things.
But I know there are African countries that are willing to work with the French, to deal with the French. Other countries, they do not want to do that, and we have nothing to do with that. We are not trying to talk someone out of dealing with anyone else. We do not have any state goals there. We are just being friends with them. They want to develop relations with us. We reciprocate. So I don't think there is anything to take offense on. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Putin? Nos llamaron ellos. Nosotros sin ninguna coacción o presión a los africanos, ellos nos llamaron y nos llamaron porque ustedes, los franceses, perpetraron durante años, décadas, siglos, una explotación horrenda de África, y en algún momento estos países africanos determinaron que no querían más esa explotación y nos llamaron a nosotros. Así que, ¿cuál es la razón para el enojo? Ellos nos llamaron libremente, países independientes, no quieren más la explotación de los franceses, y nosotros sencillamente acompañamos a Wagner. Sencilla la explicación. Now in France, they say there are no red lines and nothing is possible and nothing is impossible, everything is possible. And they want to talk to us based on the balance of forces. And we hear a lot of things like that from France, from Lithuania. So there's pretty hostile. Bueno, ahora la cuestión no solamente de Francia, sino esta alianza buscada por Macron con los bálticos y con Lituania y con Polonia para el envío de tropas. Non-standard decisions, and maybe we could ask for assistance to 2 million strong North Korea to offer them in exchange our nuclear umbrella over North Korea. Well, first of all, North Korea, they have a nuclear umbrella of their own. They have not asked us for anything. Secondly, from what we... Bueno, la pregunta del entrevistador: si ellos quieren una alianza, Francia, Lituania, Polonia, los bálticos, para el envío de tropas, ¿por qué no generamos nosotros una alianza con los coreanos del norte, con el ofrecimiento de nuestra parte del paraguas nuclear, ¿no? Del paraguas nuclear, de la protección nuclear de Rusia? ¿Y qué responde Putin? ¿Para qué los coreanos del norte, nosotros bien por nuestra parte? Los coreanos no quieren eso, ellos ya cubiertos nuclearmente con sus propias armas nucleares, así que ninguna necesidad de todo eso. We see now, from what's happening on the battlefield, we are doing quite fine with the goals that we have set out for ourselves. As for those states who are saying that they have no red lines in regards of Russia, well, they need to understand that Russia will have no red lines in regards of these countries. As for small nations of Europe, well, first of all, we treat everyone with respect, no matter what. And secondly, when these small nations, call for toughening policies against Russia, they are calling for some extreme measures, for example, for sending troops. These nations, these states, and they understand this. They understand that they will feel no consequences of these provocational statements that they make. And those who will face the consequences, they behave in a restrained manner, and rightly so. Bueno, ¿qué más responde Putin? ¿Para qué alianza con Corea del Norte si nosotros ya en el campo de batalla, así solitos, sin el más mínimo problema y avanzando, ¿sí? Ante esta idea de una alianza con Corea del Norte a cambio de las armas nucleares rusas? ¿Para qué si ellos ya con sus armas nucleares y si nosotros así bien? Buena relación con Corea del Norte, pero ninguna necesidad de una alianza como la que quieren Macron con estos países. Y sobre esos países, bueno, por un lado, lo dicho por Putin antes, si ellos carecen de líneas rojas con nosotros, nosotros carecemos de líneas rojas con ellos. Esto respecto a Francia, también con arsenal nuclear. Y respecto a los pequeños países europeos, así los llaman, ninguneándolos con mucha ironía,
Bueno, claro, ellos refunfuñan y vociferan, pero sin ninguna consecuencia, porque, claro, ellos no van a, en el caso de una guerra, no responden, no parecen amenazados como si las grandes potencias europeas de una confrontación directa. Y con esto en referencia a Lituania, a República Checa, a los Bálticos, ¿sí? Básicamente caracterizándolos como pequeños chihuahuas ¿no? Ladroteando por ahí, guau, 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 pero sin ninguna consecuencia real. Ahora But Alemania. all ¿sí? these stories about Germany with its towers, missiles, Scholz is saying that we are not supplying these missiles. There are some people who insist on sending towers, missiles to Ukraine. The British, they offer their initiatives, so we are ready to supply them on our own. If you supply to us, the goal is the Crimean Bridge. German generals are planning operations not only against the Crimean Bridge, but also against the military bases in the depth of the Russian territories. Some people say that these missiles could be used to strike the Kremlin. Aren't they going too far in all this wishful thinking? Well, these are fantasies. They're trying to cheer themselves up, trying to intimidate us. As for Germany, they have problems of constitutional nature. Well, they say the right thing. What will happen if this Taurus missile will strike that part of the Crimean Bridge that even in their own understanding is part of the Russian territory? But the opposition in Germany is being even more aggressive. But we will see what decision they'll make because we are monitoring the situation. But they are using the English, the American missiles. It does not change the situation. Of course, it inflicts us damage, but in the gist of thing, it does not change the nature of the hostilities. It does not change the consequences that are coming from the for the opposite side, because we can now hear what's happening in Germany. We look your channels broadcasting and the Western channels for broadcasting. So some of them are broken, some of them need to be updated or modernized. So let them work. Well, as you said, there are some things that these people should consider. The smarter of them will consider these things. And you NATO members. Sobre Alemania deliberan sobre los Taurus, pero no va a generar ninguna diferencia y ellos ahora con suficientes problemas económicos propios. Esa es la respuesta de Putin, casi como con... Sí, no minimizando el poderío alemán, pero con mucho conocimiento de las dificultades, ¿verdad?, de Alemania. Members, Finland, Sweden, what did they get in return? Foreign Minister of Sweden. Bueno, buena pregunta. All of a sudden said to Turkey that Sweden is against of deploying NATO bases in Sweden. Don't they understand what organization they entered? What happened to them? Well, you should ask them that. We used to have. Bueno, acá la pregunta por los nuevos miembros de la OTAN tan promocionados en los últimos días, básicamente Finlandia y Suecia. Finlandia con frontera, una larga frontera con Rusia. Y bueno, la pregunta, ¿por qué esta decisión? ¿Cuál es el sentido? ¿Y cuál que responde Putin? ¿Cómo comienza la respuesta? Pregúntales a ellos. Porque realmente, efectivamente, carece de sentido la decisión de estos países. Pero bueno, un poquito Pretty más. stable, good relations with these countries, and I think that they gained more from being neutral because it gives a certain advantage. For example, they could serve as a platform for negotiations to decrease tensions in Europe. We had perfect, ideal relations with Finland. We had no complaints, we had no pretensions, especially territory problems.
And we did not have any troops on the Russian-Finnish border. We removed all the troops from there. Why did they have to do that? I guess they had only political considerations in mind. Probably they wanted to be a part of this Western club, to be under some kind of an umbrella. Why did they need that? Honestly, I do not understand this. This step makes no sense from their national interest point of view. But nevertheless, it is up to them. So they made this decision. We did not have troops there. Now we will deploy troops there. We did not have strike weapons there. Now we will have strike weapons in there. Why? We used to have very good economic relations. They were using our market. We acquired a lot of things from them, and now the situation will change. A lot of their commodities are not competitive in the other markets. We are not receiving the commodities we used to need from them. I do not understand this. Well, maybe it's a trivial thing, but nevertheless. El análisis muy racional, ningún sentido desde el punto de la incorporación de Finlandia y de Suecia a la OTAN carece de sentido desde el punto de vista del interés nacional de esos países. Carece de fundamento, carece de sentido, no responde a la lógica, no responde al interés nacional. ¿Por qué carece de sentido? Bueno, porque antes Rusia, que presentaba una muy buena relación con estos países, en particular con Finlandia, económica, de compra, de importación y exportación de bienes y servicios, sin tropas en las fronteras, retiradas después de la Segunda Guerra Mundial, sin armas, sin misiles, sin armas sin artillería, sin misiles, sin cohetes, sin presencia militar prácticamente. Ahora sí la van a establecer ahí. Tropas y misiles. ¿Cuál entonces es el sentido? Ninguno. Acá, esa es la respuesta en general. Acá ahora, quizás una hipótesis de Putin interesante respecto a esto. In Helsinki and in the border towns of Finland, they were accepting rubles to pay for any goods, especially also in Helsinki, in larger supermarkets. They had all kinds of announcements in Russian, and now a lot of organizations go bankrupt there. That's right. And from the economy point of view, it's good. The real estate prices were at quite a good level. From the economy point of view, it worked well, but probably there were some forces, maybe some nationalist, ultra-right forces. They did not like this rapprochement with Russia. They thought it was too much, too excessive. Russians were buying houses, buying real estate. Everything is in Russian language here. So maybe at this level, so I do not think that. I know that these Russophobic sentiments start to develop, start to grow. Maybe some political forces inside the country decided to use these new inclinations in everyday life, new sentiments in everyday life. So maybe all these factors taken together brought them to make this decision. That's what I think, but I cannot say for sure. But it is not improving the situation from security point of view in no way, and in bilateral relations, in the relations with Europe in general. But nevertheless, in the United States, there is active president. Bueno, demoledores, demoledoras. A partir de ahora va a comenzar el tema o la charla va a comenzar a establecer el foco en los Estados Unidos por un buen rato más. Esto lo podemos presentar el domingo, en parte, ¿sí? Por cierto, mañana vamos a realizar una charla con el ex embajador español, José Antonio Zorrilla, un experto en geopolítica. Vamos a realizar una charla aquí en el canal, por primera vez una charla con él, así que
acompáñennos, no lo desaprovechen. Y como siempre, el domingo, si puede efectivamente Fernando, vamos a realizar una charla con él, como todos los domingos, desde Rusia. Él en este momento aparece en Donetsk. De hecho, hoy debía realizar su programa semanal en nuestro canal hermano de DMP Geopolítica y no pudo por, un problema en la conexión a Internet desde fuera de su hotel, nada más y nada menos que presencia las elecciones en Donetsk, en una de las nuevas provincias rusas en guerra, básicamente, con el frente de batalla muy cerca, por eso a veces las dificultades, pero en principio el domingo debería acompañarnos como siempre. Así que mañana, recuerden, charla con José Antonio Zorrilla y el domingo nuevamente Fernando Moragón. Hoy, por favor, recuerden acompañarnos con el like, simplemente el clic en el like, también en compartir y si quieren aparecer al tanto de todas las novedades del canal, de todo lo que vamos presentando, clic en suscribirse y en la campanita de notificaciones. No desaprovechen tampoco las conferencias magistrales de Adrián Zelaya, de Javier Martínez y de Eduardo Bior y de Fernando Moragón también en sus programas semanales en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, ellos allí con sus propios programas, analistas críticos de la geopolítica, de la geoeconomía, con unas exposiciones espectaculares de un nivel altísimo, pero a la vez en palabras sencillas, entendibles para todo el mundo. No lo desaprovechen, ese es nuestro canal hermano, DMP Geopolítica. También acompáñenos por ahí con la suscripción. El enlace aparece en la descripción, el enlace a nuestro canal hermano. Dicho esto, queridos demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana con la charla con Juan Zorrilla. José Antonio Zorrilla, mil disculpas. Hasta el día de mañana. Chau, chau.